Muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Siempre me hace mucha ilusión que me inviten a sitios a hablar de helechos porque es lo que me gusta hacer. Entonces, está bien. Así que muchas gracias también a vosotros por venir a escucharlo. La charla de hoy la hemos titulado ¿Qué tienen de especial los helechos y por qué casi nadie se fija en ellos? Porque era un título lo suficientemente amplio como para hablar ahora yo de lo que quiera, ¿no? Entonces, que va a ser de helechos, evidentemente. Entonces, bueno, me ha gustado mucho esta idea que tuvo Javi de hacer este libro tan chulo, de hacer un recorrido tan interesante en la naturaleza de nuestro país. Entonces, pues yo también he querido hacer un recorrido pequeñito de algunos helechos que me gustan a mí personalmente, porque yo os hablaría de todos, pero no me da tiempo y probablemente tampoco os quedaríais tanto rato. Pero sí que quería hacer ese pequeño recorrido, sobre todo para despertaros la curiosidad, si todavía no la tenéis, que si estáis aquí supongo que sí, por estos organismos tan interesantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar primero, pues rápidamente recordando un poco qué son los helechos, ¿no? Pues los helechos son plantas vasculares sin semilla. Esto quiere decir que no tienen flores, no tienen frutos y no tienen semillas. Ni falta que les hace. Están bien así. Son, como bien adelantaban antes, son algunas de las primeras plantas vasculares que aparecieron hace 300 millones de años y entonces no tenían este sistema de reproducción, sino que se reproducen con esporas. Si le damos la vuelta a una hoja de un helecho, que espero que es algo que hagáis, si no lo hacíais ya, ahora en el campo siempre, vamos a encontrar como un polvito que muchas veces tiene unas formas determinadas. En este caso, aquí tenemos un polipodium, la forma que tiene es un círculo, que son los soros. Y estos soros no son otra cosa que una agrupación de un montón de cápsulas, que se llaman esporangios, que están llenas de esporas, que es el sistema de reproducción que tienen estas plantas. Esto... Sí, es que no sé cómo hacerlo más grande, Carmina. Bueno, no voy a dar una clase de biología porque no es ni el momento ni la hora del día para eso, pero sí quería comentar que esto de que los helechos se reproducen por esporas es muy interesante porque tienen un ciclo de vida que es bastante único dentro de las plantas. Es un ciclo que tiene dos fases. No son los únicos que lo tienen, pero son los únicos que lo tienen así. Entonces, lo que nosotros vemos por el campo, normalmente estas hojas que tienen el polvito debajo, es lo que nosotros llamamos esporófitos, son las plantas que producen esporas. Pero de esas esporas no sale un nuevo helecho. Sale un organismo completamente distinto, porque un helecho tiene esas dos partes. La planta que vemos nosotros en el campo siempre, y luego otra pequeñita, con forma de corazón, que produce gametos. Gametos como los nuestros, espermatozoides y óvulos. Y de ahí es de donde salen las plantas. Y diréis, pues yo nunca he visto un corazoncito en el campo, Sonia. Bueno, es que para que os hagáis una idea, aquí os he traído como unos 200 gametófitos de esos, que ahora si queréis lo paso para que los miráis. No vais a ver el corazón porque son muy pequeños. Pero esto normalmente es el tamaño que tiene un gametófito de estos. Y es muy interesante porque, como digo, no son las únicas plantas que tienen este tipo de ciclo, pero son las únicas que tienen este ciclo con dos fases que no tienen nada que ver la una con la otra, que cada uno vive su vida y que son tan diferentes. Una planta vascular con sus sistemas vasculares y sus hojas y sus cosas, y otra una cosita microscópica de unas poquitas células capaz de producir gametos. Lo paso por si lo queréis ver. Entonces, bueno, esto es una cosa muy interesante de los helechos que ya solo por eso merecen nuestra atención. En cuanto a los helechos, a la diversidad de helechos que tenemos en el mundo, pues tenemos unas 13.000 especies, que no está mal. Si las comparamos con las angiospermas, que hay unas 300.000, es decir, las plantas con flor, pues bueno, se queda un poquito escaso, pero bueno, es que ya son unas exageradas, ¿no? Pero aquí 13.000 especies es un número bastante notable, ¿no? Perdón. Dentro de esas especies, aquí tenéis coloreados algunos países con el número de especies que hay. Veis que tenemos más de 1.200 en Ecuador, 1.200 en Australia, algo más de 500 en Taiwán, 30 en Groenlandia, 106 en España. Pues ahí lo que nos están demostrando es que tienen una querencia, ¿no? Y es que probablemente todos tengáis en la cabeza que lo que les gusta a los helechos es la humedad y el clima tropical. Y es de hecho donde nos vamos a encontrar la mayor biodiversidad, la mayor cantidad de especies del mundo. Pero oye, aquí en España tenemos 106 especies en 19 familias, que no está mal. Es más del 70% de todas las especies de helechos que hay en Europa.
tenemos un país especialmente diverso en el contexto europeo de este tipo de organismos. Y bueno, ya que estamos aquí, os diré que también Madrid no está mal tampoco. De estas 19 familias tenemos 11 y de estas 106 especies 42. Un poco menos de la mitad. Está bastante bien. Entonces, bueno, a partir de aquí, como os decía, pues si os quiero hacer un recorrido, no os voy a hablar de las 106 especies, pero de algunas que a mí me gustan y espero que os gusten también a vosotros, para demostraros cómo esta biodiversidad es tan interesante y cómo hay más formas quizás y ambientes de los que nos podemos esperar de un helecho. Pues, ¿qué helechos nos podemos encontrar en España? Vale, pues cuando tenemos un helecho en la cabeza probablemente estéis pensando en algo así, ¿no? En una planta con unas hojas muy divididas, ¿no? Una hoja entera, sería todo esto. Y tiene pues un montón de divisiones y están viviendo pues en un bosque húmedo. Es donde tenemos nosotros en la cabeza un helecho. Y por supuesto ahora, cuando le damos la vuelta, pues encontraremos este polvito que son los soros, que son las esporas. Muchos helechos son así. De hecho, aquí veis dos de los géneros más representativos de nuestra flora de helechos, que son el género Dryopteris, que tiene 15 especies aquí, y Polisticon, que tiene 4, y son pues muy características. Pero podemos encontrarnos muchos más en los bosques, en estos bosques húmedos, que es de lo primero que voy a empezar a hablar. Por ejemplo, podemos encontrarnos especies como Osmunda regalis, que siempre que aparezca el libro de Javi es que podéis encontrar información de esta especie en su libro, y ya de paso te hago la promoción, Javi. De nada. Como veis, aquí tenemos un helecho pues, que también tiene esta hoja grande, muy dividida, pero de hecho es muchísimo más grande. Ahí de escala tenéis a una yo con 10 años menos. Y esto es un helecho muy típico, sobre todo en Europa es bastante más abundante. Aquí queda enclavado en ciertas zonas un poco más húmedas. Sobre todo es muy abundante en el norte peninsular. Y una cosa muy interesante que tiene Osmunda es que en vez de tener las esporas en un polvito por debajo de la hoja, las acumula todas en el ápice de la hoja. Entonces veis que ahí hay un trozo de esta hoja que parece como que está muerto, que está marrón. Eso es simplemente que esta especie, en vez de tener los soros, las esporas por todo el envés de la hoja, lo tiene nada más que en el ápice concentrado. Y luego también como curiosidad os diré que de la Osmunda regalis, de esta planta, se puede hacer un vino, que es el vino de Antojil, que es un conocimiento tradicional que se tiene sobre todo en el norte de España, en Cantabria, y que no os recomiendo porque es repugnante. Está muy malo. Sobre todo porque es muy medicinal, es una pura medicina. Se hace con vino, pero es para curar huesos. Y va bastante bien, porque yo me rompí el radio del cúbito hace poco. No diré de dónde saqué vino de Antojil, pero me fue bastante bien. Pero está malísimo, está muy malo. Pero bueno, una curiosidad de un helecho bastante emblemático y bastante chulo. Lo habréis oído a lo mejor alguna vez como helecho real, porque se ve como que ese ápice de la hoja, que es el que tiene las esporas, es como una corona. Entonces lo llaman helecho real. Bueno, no lo he dicho, pero estos mapas de distribución que van a ir apareciendo de vez en cuando están sacados de una página web que os recomiendo mucho, que se llama Fliver, en donde tenéis mapas de distribución de todas las plantas vasculares de España bastante actualizados. Y está muy bien. Fliver. Bueno, esto que hace la Osmunda regalis, de en vez de tener los soros en todas las hojas, tenerlos solo en una parte de la hoja o en una hoja concreta, lo hacen otras especies. Por ejemplo, en algunos bosques, también con una distribución parecida a la Osmunda regalis, si veis, tenemos a Struciopteris spicans, que a lo mejor algunos conocéis como Blenheim spicans, lo siento, ha cambiado de nombre. Esto, en vez de tener solamente una parte de la hoja con los soros, tiene hojas completas que no hacen la fotosíntesis, nada más que producen un montón de esporas. Entonces esa hoja que vemos mucho más estrechita y marroncita está completamente llena de esporas. Esta es una planta que, bueno, es un poco más atlántica, pero podemos encontrar en Madrid también. La Osmunda también, pero es más rara. Esta en Somosierra es relativamente fácil. Y esta, por ejemplo, la usan, según el catálogo de conocimiento de biodiversidad de España, la usan algunos niños cuando juegan en Asturias, en las cocinitas, como si fueran raspas de pescado. Y dentro de esta familia de las blegnáceas, ya que hablamos de las blegnáceas que me gustan a mí, tenemos otra especie, que es la Budvardia radicans, que también tiene el Javier Approval, está en su libro, que tiene algunas características muy chulas. También es de bosques muy, muy húmedos. De hecho, esta veis que tiene una distribución más restringida que los que hemos estado viendo hasta ahora. Está sobre todo en el norte, en la cornisa cantábrica, en algunas zonas en Portugal, y aquí no salen, pero es relativamente abundante en Canarias, bastante abundante en Canarias. De hecho, en Canarias la llaman píjara, y hay un lugar en Anaga, en Tenerife, que es el Pijaral, que os recomiendo a todos que vayáis. Hay que pedir permiso, pero no es muy difícil conseguirlo.
y es espectacular. Y es que esta planta tiene varias características. La primera es que mirad qué preciosidad de soros. Aquí los soros parece que se los han cosido. Tiene unos soros que son lineares y parece como que están cosidos. Otra cosa interesante es que lo veis bastante bien en la foto de allí. ¿Veis cómo las hojas están todas como yendo hacia abajo, como buscando el suelo con el ápice? Esto es porque en el ápice le sale una yema del que puede salir un nuevo clon de esta planta, como las fresas. Entonces va buscando el suelo para enraizar estas yemas vegetativas. Y otra cosa muy interesante de la Woodwardia radicans es que solo salen sitios preciosos. Si estáis viendo una Woodwardia radicans, estaréis probablemente en un sitio con unas cascadas espectaculares, con un montón de vegetación. Es una planta sensacional porque si la estás viendo es que estás en un lugar espléndido. Y también otra planta que he querido incluir, porque también está en el libro de Javi, también es muy interesante, que también es de bosques así muy húmedos, es la Steinogramma pozoi. Esta es una especie de esta familia, Telicteridáceas. Tenemos alguna más de esta familia, pero esta en concreto es muy raro porque fijaros en su distribución mundial. Está como de repente en el sur de África, en algunos sitios de Asia, en los archipiélagos macaronésicos y de repente en el norte de España. Es una planta muy, muy rara. Todavía no se ha estudiado bien el porqué de esta distribución. Es verdad que es una distribución que presentan algunas plantas, de hecho veremos algún ejemplo más, pero es una auténtica singularidad que no hay en otros lugares del continente europeo y que podemos encontrar en algunos lugares del norte de España si tenemos suerte. Es una planta además chulísima, es peludita. En esta familia las plantas suelen ser un poco peludas y bueno, es una auténtica joya y es una auténtica suerte que tengamos esta especie aquí. Y luego también, probablemente habéis oído hablar de los helechos arborescentes. Helechos arborescentes. Hay helechos que se hacen árboles. De hecho, es que hace 300 millones de años los bosques eran así. No existían las plantas con flores ni las gimnospermas. Entonces, los bosques eran helechos muy grandes. Y todavía tenemos cosas de estas. Todavía tenemos lugares del mundo donde hay bosques de helechos. Estas fotos, por ejemplo, están tomadas en Nueva Zelanda. Y uno pensaría que se tiene que ir muy lejos para ver esto. Pero, sin embargo, os diré que tenemos un helecho arborescente en España. Una especie, no es un individuo solo. Que es la Culcita macrocarpa. Culcita macrocarpa también aparece en estas zonas, es un poquito más restringida. La verdad es que no es un helecho arborescente tan espectacular como los que os acabo de enseñar porque no forma estos troncos, pero es del mismo grupo, es del grupo de los helechos arborescentes. Y lo tenemos aquí. Podemos ir a verlo en algunas zonas del norte, en Galicia, en Cantabria, y veis que, bueno, no forma esos troncos, pero es bastante grande. Y también es muy interesante que aparte de salir en el norte, este sale en el sur. Y es que el lugar donde más llueve de España está en Cádiz, aunque parezca mentira. Entonces ahí vamos a ver que nos vamos a encontrar alguna diversidad de helechos muy interesante. Y bueno, también es bastante común en Canarias. Y lo han llamado muchas veces el hecho de los colchoneros, porque si veis en la base de los peciolos tiene como plumas. Entonces dicen que se rellenaba de eso los colchones. Yo nunca lo he entendido bien porque para rellenar un colchón de esto se habría extinto ya. Pero bueno, también una joya que tenemos en nuestra flora y que solo está aquí, no está en ningún otro sitio de Europa. Nada más que está en la península ibérica y en los archipiélagos macaronésicos. También en los bosques nos encontramos helechos que crecen encima de otras plantas. Esto que es el epifitismo es súper común en el trópico, por ejemplo, plantas que crecen encima de otras plantas, y en sitios templados no es tan común, pero algunos helechos aquí lo hacen, por ejemplo en la Davalia canariensis, que también tiene el Javi of Approval. Es esta planta tan bonita que además se usa mucho en jardinería, a lo mejor no en concreto la canariensis, pero plantas del mismo género, porque tienen estos tallos rastreros con un montón de escamas doradas que parecen peludos, los llaman patas de conejo. Y bueno, ahí veis un árbol completamente colonizado por Davalia canariensis, que a pesar de su nombre no sale solo en Canarias, también sale en ciertas zonas del norte y también en estas zonas tan lluviosas del sur. Y bueno, esto es espectacular. Se ven un poco mal los mapas, pero tenemos otros helechos que también son epífitos de la familia de las himenofiláceas. Esta familia es ultra mega diversa en el trópico. Están por todas partes. Pero aquí tenemos solamente 3 especies. Tenemos la suerte de tener 3 especies. Estas plantas, como digo, crecen encima de otras plantas normalmente o sobre rocas. Veis que tienen una distribución muy restringida. El Hymenophyllum wilsoni nada más que tiene una población que os he señalado ahí con una flecha. Creo que han encontrado otra, pero no me quieren decir dónde está. Por lo que sea. Y luego la Vandenboschia speciosa es la única que llega también a estos rincones del sur, donde llueve tanto. Y esto es espectacular. Estos helechos, su hoja solamente tiene una célula de grosor.
Son una célula de grosor, nada más. O sea, son súper finos. Los llaman filmy ferns en inglés, como helechos lámina. Y es un espectáculo de planta. Y nosotros tenemos 3 especies, a pesar de estar tan lejos del trópico, que es donde ellos tienen su sitio de diversificación. Entonces, pues, me parece una verdadera suerte, ¿no? Saliendo de los bosques, pero todavía en ambientes húmedos, nos podemos encontrar muchos helechos también en las riberas de los ríos. Por ejemplo, los equisetos. Y es que, no sé si conocéis los equisetos, ha habido muchas dudas al respecto de esto, pero los equisetos son helechos, aunque no lo parezca. Son muy raros, no parecen helechos, pero son helechos. Hay un libro que me gusta mucho, que es Helechos de Burgos, me parece que es, que clasifica los helechos en función de si parecen helechos o no. Entonces, esto lo tienen lo que no parece. Entonces, me hace mucha gracia. Estos son unos helechos que lo que han hecho es perder las hojas, las tienen, bueno, no perderlas, pero las tienen muy, muy reducidas, y lo que tienen son los tallos fotosintéticos, y además agrupan todas sus esporas como en una especie de piñita en el ápice de estos tallos. Y a lo mejor lo conocéis porque son las colas de caballo, que se hace un té con ellos, que dicen que es muy buen diurético. Este no lo he probado. No sé si también está malo como el vino de la Osmunda, pero creo que no. Entonces, bueno, también en las riberas de los ríos nos podemos encontrar estas cosas que a lo mejor estamos muy acostumbrados porque esto es bastante común, pero es bastante marciano, ¿no? Un equiseto, a mí me lo parece. También tenemos helechos que no necesariamente están en ambientes húmedos, están en todas partes. Y es que a mí me pasa mucho que la gente que sabe que me dedico a los helechos, cuando van al campo me dicen, pues el otro día estuve en el campo y vi un montón de helechos. Y dije, yo era helecho águila. Dijo, joder, ¿cómo lo sabes? Sin verlo ni nada. Siempre es helecho águila. Ya os podéis tirar vosotros también el pisto. Este helecho está por todas partes. Es uno de los pocos que tiene la capacidad de generar estos mantos tan grandes y dominar la vegetación en algunas zonas. Por ejemplo, es muy común como sotobosque de los melojares. Y es muy bonito verlo en otoño porque se queda con ese color amarillo y crea un paisaje muy chulo. Este helecho lo que le pasa, el Pteridium aquilinum, o helecho águila, es que tiene un sistema de reproducción muy agresivo por rizomas por debajo del suelo. De hecho, probablemente todo lo que veis en esa foto es clónico. Proviene todo de un mismo individuo. De hecho, es muy difícil verlo con esporas. Yo lo he visto una vez en el lago de Sanabria y nunca más lo he visto. O sea que ahora os invito, aunque sea un helecho muy común que está por todas partes, que le deis siempre la vuelta a las hojas a ver si tiene esporas, porque es muy raro. Es tan eficiente reproduciéndose de manera sexual que no la suele hacer. Entonces, bueno, lo llaman helecho águila porque dicen que parece un águila. Yo no lo acabo de ver, pero así a la gente se le queda, o sea que está bien. Y otra cosa muy interesante, ya saliendo de estos ambientes, es que, claro, cuando tenemos un helecho en la cabeza pensamos en un ambiente muy húmedo, pensamos en un bosque, nos hemos ido saliendo de los bosques poco a poco, pero es que os diré que la gran mayoría de los helechos ibéricos viven en rocas. De hecho, han hecho hace poco un estudio de las especies rupícolas de nuestro país y hay una sobrerepresentación de helechos. Es su hábitat favorito y es quizá donde menos esperaríamos encontrárnoslo. De hecho, el género más diverso de helechos en nuestra flora es el género Asplenium y la gran mayoría de especies de Asplenium que crecen en España crecen en grietas de rocas, a veces muy expuestas. Por ejemplo, la doradilla, que muchos conoceréis, el Asplenium ceterach o Ceterach officinalum, depende de dónde lo miréis, es una planta que es capaz de estar súper expuesta al sol y en los momentos donde no tiene mucho acceso al agua y le está dando muchísimo calor, parece que se muere, pero lo que hace en realidad es retraerse, dejar al aire sus escamas doradas, por eso la llaman doradilla, para reflejar la luz y aguantar hasta que vuelva a haber agua y volverse a abrir. Así que si veis un Asplenium ceterach con esa pinta, no está muerto, está esperando a tener agua. Pero como el Asplenium ceterach, pues muchos otros. Por ejemplo, este Asplenium celtibericum que sale en rocas calizas o el Asplenium trichomanes que está por todas partes. No solo eso, hay verdaderos supervivientes a estas condiciones. Por ejemplo, aquí tenéis el género Auleuritopteris, a lo mejor lo conocéis como Keilantes, a lo mejor lo conocéis como Oeosporangium, como Allosaurus o como Myonitis, porque ha cambiado de género 5 veces en los últimos 5 años. Creo que se va a quedar como Auleuritopteris, pero no os lo prometo. En las guías está como Keilantes. Entonces, tenemos aquí nuestras 6 especies que tenemos en España de Keilantes, y estos están en rocas súper expuestas. Están súper adaptados a condiciones muy, muy secas. El Asplenium hispanicum lo hemos encontrado con Marina, que está por allí, en rocas que en verano se llegan a poner a 60 grados. Y la planta resiste. De manera que esto nos desmonta también un poco el mito de que los helechos tienen que estar siempre en condiciones húmedas. Son unos supervivientes, llevan aquí 300 millones de años. Aguantan lo que haga falta.
Algunas otras plantas de esta familia que también son interesantes son Anogramma leptófila, por ejemplo, que está bastante por todas partes, como podéis ver en el mapa. Que esta me gusta porque los gametófitos son muy grandes. Eso que veis ahí es mi mano, esos son como estas dos líneas. Entonces veis que se ve a simple vista bastante bien, es una cosa un poco especial. Entonces es una planta que os da la oportunidad de ver los gametófitos en el campo, que es algo que habitualmente no podemos hacer. O Cryptogamma crispa, que está en el libro de Javi, que si os fijáis en la distribución, coincide bastante con las grandes cadenas montañosas silíceas de nuestro país, y es que es una planta que domina en los pisos altos de estas montañas. Hay pocas veces que la vegetación esté dominada por un helecho, pero en estos casos a veces es la gran mayoría de plantas que ves, cuando ya no ves ni arbustos, ni árboles, ni nada, en estas montañas silíceas es esta especie de Cryptogamma crispa. Y otro ejemplo muy chulo de esta familia es otro parecido a la Stenograma pozoi, que es la Pelaea calomelanos, que veis que tiene esta distribución tan espectacular y es una planta tan bonita, y nada más que tiene una población en todo el continente europeo que está en Cataluña. Esto pasa lo mismo con otro helecho, que os juro que esto es un helecho, aunque no lo parezca, que es el Silotum nudum, que a lo mejor algunos conocéis. Tiene una distribución muy amplia por todo el mundo, pero no está en Europa. Solamente está en el Parque de los Alcornocales, en esta zona de Cádiz donde llueve tanto. Y es un helecho de los grupos más primitivos de helechos, por así decirlo. En esas pelotitas que tiene es donde tiene las esporas. Y lo descubrió esta botánica, Betty Mollesworth, que es una botánica neozelandesa que se enamoró mucho de nuestro país y encontró la única población de Silotum nudum en el continente europeo, que está aquí. Y ya por último, hablando de ambientes locos donde pueden salir los helechos, pues también tenemos helechos acuáticos. Helechos que viven directamente en el agua. Siempre agua dulce, no hay helechos en el mar, es el único sitio donde no, ahí en la Antártida. Pero tenemos helechos que viven en el agua. Por ejemplo, tenemos la salvinia, que está en discusión si tenemos una especie nativa o no. Hay una especie que es Salvinia natans, que tiene unas poblaciones en Cataluña, que hay gente que dice que sí, gente que dice que no, que es introducida. Que lo que tiene son unos pelos en las hojas que genera como una cámara de aire que hace que sean muy hidrófobos. ¿Veis cómo se les quedan las gotas, como si fuera un pato? Pues esto es una característica que tiene Salvinia. Y esta es una planta, pues en general con esta y con la siguiente, que tenemos que tener un poco de cuidado, porque las especies que están confirmadas en nuestro país son invasoras. De hecho, la última Salvinia invasora se descubrió hace muy poco, hace unos meses, y veis cómo puede colonizar bastante un río. Es una planta con la que tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, esta es una especie que se llama Salvinia molesta, que es invasora en muchos lugares del mundo, y eso que veis ahí, que tiene delante esa persona, es un ladrillo. Hay tal cantidad de Salvinia en este río que el ladrillo flota. Entonces es una especie muy agresiva con la que tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora mismo hay como unas 3 especies invasoras de Salvinia en España, así que hay que manejarla. Pasa parecido con Azola. Azola también aparece en nuestro país, pero estas sí que son invasoras todas. La Azola filiculoide, sobre todo, que es la que más está. Es un helecho muy chiquitito, lo llaman helecho mosquito, pero fijaros cómo puede colonizar un río, ¿no? De hecho, hay un montón, si buscáis Azola en la sección de noticias de Google, os va a salir que ya ha invadido un montón de ríos en nuestro país y es un auténtico problema porque es muy difícil de eliminar. Pero por hacer un poco de reivindicaciones aquí, os diré que a pesar de ser una especie exótica invasora que está causando tantos estragos en tantos sitios de España, en el catálogo de especies de la Comunidad de Madrid, de especies protegidas, está Azola filiculoides, que es una especie exótica invasora. Alguien la metió por error, entonces en Madrid está protegida. Y está en el Manzanares, yo vivo en el Pardo y la he visto. Entonces, bueno, ahora este catálogo es de finales de los 80, principios de los 90, ya por fin la Comunidad de Madrid ha dado un poco de financiación para renovarlo y estamos trabajando en que, no solo en que aparezcan más helechos, sino en que desaparezca la Azola filiculoides de este lugar. Y bueno, algunos helechos locos acuáticos, por ejemplo, Marsilea. Marsilea son unos helechos acuáticos que son tréboles de 4 hojas que viven en el agua. Tienen las esporas en esas pelotitas que hay abajo, son unas hojas muy modificadas que se hacen duras y tienen las esporas dentro. Entonces cualquiera diría que esto es un helecho, pero os prometo que lo es. Y más loco todavía que Marsilea, de la misma familia, tenemos Pilularia, que es igual, pero sin el trébol de 4 hojas. Son estas briznas de hierba que si las sacamos, pues tienen esas pelotitas con las esporas dentro. Esta es la distribución de las 2 especies de Pilularia que tenemos. Mi sensación es que la distribución debe ser más grande, pero claro, detecta tú esto en el campo, tiene este tamaño. Entonces, bueno, pues un helecho también muy, muy espectacular.
Si os ha gustado esto, no sé si usáis Inaturalist, pero para los que lo uséis, que sepáis que hay 2 proyectos, uno de helechos silicófitos iberomacaronésicos y otro de la pteridoflora de la Comunidad de Madrid. Por si queréis mirar, ahí están recogidas todas las observaciones y lo podéis mirar para deleitaros con toda la pteridoflora estupenda que tenemos en nuestro país. Y también, más tradicional, siempre recomiendo para los que se quieran introducir a los helechos este libro, La guía de helechos de la península ibérica y Baleares, de Enrique Salvo. Es de los años 90, pero es fantástica, recoge todas estas especies y no está descatalogada. Todo el mundo me dice, sí, esa guía está muy bien, pero está descatalogada. No lo está, no sé por qué. Sí, en la casa del libro. Sí, sí está. Sí. Vale como 40 euros, que no está mal, pero está muy, muy bien. Y nada, espero haberos despertado la curiosidad de estos organismos que a mí personalmente me gustan tanto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si no pasamos al siguiente. Muchas gracias.